¿Por qué ocurren más infartos al despertar que a cualquier otra hora? Seguramente has visto vídeos por ahí que echan la culpa a la ducha fría por la mañana porque dicen que el choque de agua helada puede detener tu corazón. Y en realidad tienen parte de razón. Si tus arterias ya están castigadas porque tienes alguna enfermedad en los vasos sanguíneos, un infarto, arritmias, pues esto desde luego no ayuda. El impacto te puede perjudicar. Pero hay un problema grave, que si solo evitas la ducha fría, estás ignorando al verdadero culpable, al que actúa cada mañana en silencio sin que tú te des cuenta. ¿A qué me refiero? Pues a algo que afecta a todo el mundo. Imagínate que tus arterias tienen un equipo de limpieza 24 horas. ¿Cuál es su trabajo? Pues el trabajo que tienen es disolver cualquier pequeño coágulo antes de que cause un desastre, una obstrucción. Pero por la mañana ese equipo de limpieza tiene orden de huelga, de no trabajar. Justo cuando te despiertas, tu cuerpo suelta un bloqueador que se llama PAI-1. Es como un capataz que manda a los barrenderos, a los limpiadores, a casa, y lo hace precisamente cuando el tráfico de sangre es más pesado y es más peligroso. Si en ese momento se forma un tapón, pues no habrá limpiadores para poderlo quitar. Y esto explica por qué la mayoría de infartos ocurren entre las 6 y las 10 de la mañana. Por eso hoy te voy a explicar por qué tu cuerpo hace eso exactamente, y lo más importante, te voy a explicar un gesto sencillo que puedes hacer, que está en tu mesilla de noche, para ayudar a tu corazón en ese momento crítico. ¿Qué le pasa a tu cuerpo en el momento que abres los ojos por la mañana? Imagínate que tu cuerpo es como un coche que ha estado aparcado toda la noche a 10 bajo cero, a una temperatura baja. El aceite está espeso y las piezas están frías. Pues bien, levantarse de la cama es como arrancar ese coche y ponerlo a 100 por hora en 5 segundos. Nada más despertarte, el problema es que el cerebro suelta un chute de cortisol y adrenalina. Esto es un mecanismo de supervivencia, que está bien. La función es prepararte para la acción, pero claro, tiene un precio. Tus arterias se vuelven más rígidas, se cierran y tu corazón, que estaba tranquilo, recibe una orden de golpe. Bombea más fuerte y bombea más rápido. ¿Qué pasa? Que esto provoca un empujón brusco de la sangre contra las paredes de las arterias. Si eres hipertenso o tus arterias ya tienen algo de cal, es decir, placas de colesterol, este empujón es el que puede agrietar la tubería. Y aquí es donde entra el peligro que casi nunca verás explicado por ahí. Porque el problema no es solo que la presión suba, que sube, sino que a esa hora tu sangre no es como el agua, por decirlo de alguna manera, es como el almíbar, para que nos entendamos. Estarás pensando, bueno, ¿y por qué el coágulo por la mañana es más destructivo que a otra hora? Imagínate que tus arterias son como una red de carreteras. Durante el día hay un equipo de limpieza y de mantenimiento que está trabajando en la sombra. Su función es limpiar y disolver cualquier bache o pequeño coágulo que se vaya formando, y lo hace de forma rápida, sin que te enteres. Son muy eficientes. Pero el problema es que al amanecer entra en escena un capataz muy estricto. Los médicos lo llamamos PAI-1. ¿Cuál es su función? Pues su orden cada mañana es mandar a los barrenderos y a los de mantenimiento a su casa. Lo que hace es bloquear el sistema de limpieza justo cuando más lo necesitas. Y si te fijas, esta es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque tus arterias están rígidas por el madrugón y por el chute de estrés que hemos dicho antes, tu sangre está bajando más espesa, como el almíbar, y está empujando con fuerza, que es lo que hemos explicado antes, y encima el servicio de mantenimiento está en huelga, se ha retirado. Si en ese momento crítico una placa de colesterol se agrieta, se forma un coágulo que tapona con rapidez y no hay nada ni nadie para despejar el atasco. Por eso el infarto ataca sin piedad a estas horas. Seguro que estás pensando, bueno, ¿y si este capataz PAI-1 es tan peligroso, por qué tu cuerpo lo despierta cada mañana? ¿Por qué aparece? Pues no es un error de fábrica, es pura supervivencia. Hace miles de años, al salir de la cueva al amanecer, pues el riesgo de que te hicieras una herida porque empezabas a cazar o porque trabajabas era máximo. Tu cuerpo, que es muy listo, bloqueaba la limpieza o la bloquea y prepara el cemento rápido por si hay alguna fuga, alguna herida.
y lo hace para que no te desangres si te cortas, que se forme un coágulo rápido para que se tape. ¿Cuál es el problema? Que en un cuerpo joven este mecanismo es un seguro de vida perfecto, pero en unas tuberías de 60 o 70 años, que ya tienen algo de óxido o de cal o de colesterol acumulado, pues ese exceso de cemento rápido por la mañana, justo precisamente cuando sube la presión, es el que puede provocar el atasco fatal. ¿Por qué tu tensión se dispara al saltar de la cama y en cambio al mediodía, incluso por la tarde, es normal? Pues muchos pacientes le dicen al médico con preocupación: oiga, doctor, es que me levanto con la tensión por las nubes, pero luego por la tarde o al mediodía estoy bien, perfectamente. Pues esto tiene una explicación mecánica que es muy sencilla. Lo que pasa es que de noche tu cuerpo debería ser como un coche aparcado en el garaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el motor debería bajar de revoluciones, la tensión arterial tendría que caer para descansar, pero si tienes una tensión mal controlada, ese motor sigue acelerado toda la noche, no baja la guardia. Y al abrir los ojos, tu cuerpo recibe ese empujón normal del despertar, pero arranca con un motor que ya estaba recalentado, no parte de cero, de una tranquilidad. Por eso el tensiómetro te da un susto de muerte a primera hora. Esto es lo que explican muchas personas. Luego, a lo largo de la mañana, el cuerpo se va compensando y la cifra de presión arterial va bajando. Si solo te la mides al mediodía, pues te confías. Crees que todo está perfecto, que todo está bien, pero esto puede ser un espejismo, porque tu corazón puede ser que lleve ya horas sufriendo un castigo muy fuerte en silencio. Entonces, ¿cuándo debes medirte de verdad la presión arterial para no engañarte? Pues por la mañana, antes del desayuno y antes de tomar la pastilla, así ves exactamente cómo estás, y después te la puedes mirar otra vez por la tarde-noche. Al mediodía sería la medida que más te puede engañar, la que más te puede mentir. Y cuidado con lo que guardas también en tu botiquín, porque hay pastillas que son de uso muy frecuente que pueden empeorar este descontrol nocturno. Pueden ser diuréticos, pastillas para la ansiedad o pastillas para dormir. Enseguida te voy a explicar qué hacer con ellas, pero antes hay un peligro mayor. Uno que te roba el oxígeno mientras duermes. ¿Qué tiene que ver roncar por la noche con sufrir un susto en el corazón a las 8 de la mañana? Pues para entenderlo, imagínate que tienes una alarma de incendios que está defectuosa en tu casa. El problema es que cada hora suena durante un segundo o dos y te da un vuelco en el corazón. En realidad no llegas a levantarte, pero tu cuerpo sí que se pone en la alerta máxima, lo sobresaltas. Pues imagínate que esto te pasa durante la noche. ¿Cómo crees que van a estar tus nervios por la mañana cuando te levantes? Pues mal. Pues eso es exactamente lo que pasa con la apnea del sueño. Este ronquido fuerte que de repente se para y te deja sin respirar unos segundos, lo que llaman apnea, estas pausas son como una alarma que dispara tu sistema nervioso. Tu cuerpo pasa la noche apagando pequeños incendios en lugar de estar descansando. ¿Qué pasa por la mañana? Que tu motor no arranca en frío, arranca ya recalentado. El pico de tensión al levantarte, del que estábamos hablando antes, pues golpea con el doble de fuerza. Si además tienes horarios locos o duermes a deshoras, pues es como si forzaras una viga de madera con cambios bruscos de humedad, que lo que pasa es que acaba cuarteándose justo en el momento en el que más peso tiene que soportar. ¿Por qué se te va la cabeza al saltar de la cama por la mañana? ¿Cómo puedes evitar una caída fatal? Pues ¿te ha pasado alguna vez que te levantas de golpe y sientes que la habitación te da vueltas, mareo? Es una visión borrosa, como hormigueo, como debilidad repentina en las piernas. Pues este sería el tercer factor de riesgo por las mañanas y es más fácil de arreglar que otros. Mientras estás tumbado, tu sangre está repartida por todo el cuerpo por igual. Pero cuando te pones de pie, la gravedad tira de la sangre de golpe hacia abajo. Es como volcar un cubo de agua a medias. Todo el líquido se va al fondo. De repente a tu cerebro le falta riego y te manda un aviso en forma de mareo y de inestabilidad. Si tienes 20 años, tus tuberías se apretan rápido y se compensa, pero si tienes 60, 70, el mecanismo está un poco más oxidado, por decirlo de alguna manera. Tarda más en reaccionar. Y ahí viene el mareo. Pero lo que es peor sería la caída, porque una rotura de cadera a estas edades
no es un tropiezo sin importancia, es muchas veces un punto de no retorno para la independencia de la persona. Y la solución es un seguro de vida de coste cero, un vaso de agua a temperatura ambiente justo antes de salir de la cama, lo que hace es activar un resorte que le dice a tu cuerpo, le da una orden inmediata de que aprieta las tuberías que nos vamos a levantar. Lo que hace es subir la tensión justo para que no te falle el equilibrio. Si tomas pastillas para la tensión, ¿sabes qué mineral importante se está yendo por el desagüe? Pues ahora que hemos hablado de la presión en las tuberías de tu corazón, hay otro peligro que hay que conocer, un fallo en el sistema eléctrico. Tu corazón funciona con cables, por decirlo de alguna manera, y para que no haya cortocircuitos necesitan un buen aislante. Este aislante, o uno de ellos, es el magnesio. El problema es que si tomas diuréticos, las famosas pastillas para orinar, el problema es que estás tirando este aislante por el desagüe todos los días sin que te des cuenta. Y los cables se pelan, el corazón se vuelve irritable y pueden ir apareciendo arritmias justo en esa hora crítica de la mañana que estamos comentando. ¿Cómo te avisa tu cuerpo que te falta? Pues con los calambres en las pantorrillas que te despiertan de golpe por la noche, o con ese tic molesto en el párpado que no se acaba de quitar, o con una fatiga pesada como si arrastraras los pies durante todo el día. Si tomas diuréticos y notas esto, pues pide a tu médico que valore el tema del magnesio, porque si te falta, la mejor opción de mantenimiento es el citrato de magnesio. Se absorbe bien y no castiga el estómago como otras formas que son más baratas. Pero cuidado, hay una regla de oro. ¿A qué me refiero? Pues que si tienes los riñones tocados o tomas pastillas fuertes como por ejemplo la digoxina, pues nada de estar tomando suplementos por tu cuenta. Aquí el mecánico jefe es tu médico y tiene que dar el visto bueno. ¿Cómo encaja todo esto con tus pastillas y con tus viajes nocturnos al baño? Ahora vamos a resolver dos dudas que seguramente están rondando tu cabeza. La primera es, doctor, yo tomo la pastilla del tiroides en ayunas, ¿puedo beber ese vaso de agua? Pues la respuesta es que sí, que puedes beberla porque el agua no estorba, al contrario, es el tobogán perfecto para que la pastilla baje limpia al estómago. Lo que sí hace interferencia es el café, la leche, el zumo, el comer. Así que el orden es el siguiente. Te sientas en la cama, bebes tu vaso de agua con la pastilla y le das media hora a tu cuerpo antes de desayunar. La segunda, yo me levanto al baño 2 o 3 veces cada día por la madrugada. ¿El riesgo de mareos es el mismo? Pues sí, incluso es posible que el riesgo sea mayor. A las 3 de la mañana estás medio dormido, medio dormida, estás más torpe, tu sistema para regular la presión está bajo mínimos. Y si saltas de la cama con urgencia, con rapidez, ese mareo traicionero y la caída pueden ser más probables. ¿El truco cuál es? Pues es simple. Aunque tengas mucha prisa, te sientas en el borde de la cama 5 o 10 segundos, esperas un poco y ese pequeño peaje te da tiempo para que tus tuberías empiecen a pillar presión antes de ponerte de pie. Y así evitas el mareo y la posible caída. ¿Y qué puedes hacer esta misma noche para protegerte mañana? La verdad es que hemos visto bastantes cosas hoy, pero si solo te vas a quedar con una, que sea esta que te voy a decir. Esta misma noche deja un vaso de agua en tu mesilla. Y mañana, cuando abras los ojos, después de haber dormido, no saltes de la cama como si hubiera un incendio. Recuerda que tu corazón arranca en frío, que la sangre está espesa, que el equipo de limpieza hemos dicho que estaba en huelga, y lo que haces es respira, te sientas en el borde de la cama y bebe tu vaso de agua. Mueve un poco los tobillos en círculos porque eso ayudará a bombear la sangre hacia arriba y le das 30 segundos más o menos a tu motor para empezar a calentar. Esto no es el gran gesto heroico, es simplemente darle a tu cuerpo una transición para que no haya accidentes. Y un último apunte. Si te estás preguntando cómo dar el siguiente paso en tu mañana, pues
¿qué pasa en tu corazón cuando abres el grifo de la ducha, cuando te vas a duchar? Pues en este vídeo te voy a explicar sobre la temperatura del agua y cómo lavarte sin poner en riesgo tus arterias. Cuídate y te veo en el siguiente vídeo. Un abrazo.